Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. A partir del 16 de enero, si Dios quiere, todo se va a normalizar, ¿vale? Actualmente estoy lo que es en Perú, estoy de vacaciones, por eso que no estoy entregando los videos continuamente. Muy bien. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio en esta semana. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos, mi querido Escorpio. Vale. ¿Tienes esa percepción, Escorpio, como que todo el mundo siempre está en tu contra? Como que me dice Richard, nada de lo que yo hago es correcto. Siempre como que me están juzgando, siempre me están criticando o siempre están buscando los 5 pies al gato. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Que es una semana que tienes que ir con cuidado, cariño. Ve con cuidado. No sé qué es lo que está pasando en tu casa, en tu energía, pero es como que todo el mundo quiere hacerte daño. Al menos en esta semana o al menos en este mes o a partir del momento que tú mires esta lectura. Entonces, siento como que ellos no van a medir inclusive lo que te puedan decir. Muchas personas te van a ofender con la palabra, cariño. Con la palabra, mi querido Escorpio. Entonces, yo lo que te recomiendo, Escorpio, evita circunstancias que implique de repente discusiones, que implique de repente que comprometan tu nombre, tu trabajo, tu proyecto, porque es una semana un poco difícil para ti. Cuidado con las traiciones, cuidado con las decepciones. O cuidado, mi querido Escorpio, a quienes de repente tú estás confiando tu vida o tus secretos más íntimos. Vamos a continuar, cariño, vamos a ver signos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale Capricornio, me sale Leo, Libra, cierras con un Aries. Muy bien. Continuamos con el tarot Z, Escorpio. Continuamos con el tarot Z, mi querido Escorpio. Continuamos con el tarot Z. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos, Escorpio. Estás en un momento en el cual hay una persona que te grita mucho. Hay una persona que te alza la voz mucho. Es una persona como que te culpa de algo, Escorpio, te reclama de algo. Y es una persona que no quiere aceptar sus errores. O simplemente puede ser que tú me dices, Richard, no entiendo por qué su cambio. No entiendo por qué me dice estas cosas, no entiendo por qué me ignora, por qué de repente tiene esos cambios de humor, a veces está contento conmigo, otro día está enojado, está enojada, no entiendo. Recuerda que la carta del caballero de bastos está con una armadura. Hay algo que está ocultando esta persona. No te está diciendo toda la verdad, mi querido Escorpio. Hay algo que está ocultando. Te enseño la cartita, cariño. Vos saca más cartas. A ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas, cariño. Tú sientes, mi querido Escorpio, que esta situación ya no puedes más. Es como que me dice Richard, no sé, creo que voy a tener que tomar lo que es una decisión o siento que esta historia se termina entre nosotros dos. Es que yo veo, mi querido Escorpio, que esta persona ve que de repente tú estás deprimido, deprimida o que estás triste, pero no entiende de razones. Parece como que tú fueras su enemigo, su enemiga. No quiere entender de razones, cariño. Y yo sinceramente veo que en estos momentos con él o con ella no se puede hablar. Si tú de repente piensas que esta persona va a reaccionar en esta semana, no se puede hablar, cariño. No, porque está como muy tóxico, muy tóxica. Le da igual hacerte daño, sinceramente. Vamos a continuar. La carta de la muerte, tu signo, cariño. La carta del 9 de oros, corazón. Siento que este personaje, mi querido Escorpio, lo único que quiere en estos momentos conseguir de ustedes o de esta situación es no perder la parte económica. Si tú de repente tienes problemas con esta persona o tú me dices, Richard, porque se vaya, no se va a ir. No se va a ir porque para ellos es muy importante la parte económica. O quiere de repente que tú te aburras o que tú firmes un documento y de esta manera pues te deja en paz. Está siendo como muy ambicioso, como muy ambiciosa, Escorpio.
está viendo más por él o por ella. Y esta situación a ti te puede causar muchos problemas, Escorpio. Entonces, yo creo que tienes que alejarte de las personas que quieran provocarte, o simplemente si tú estás en un trámite legal, asesórate bien. Asesórate bien. Te recomiendo, cariño, que pienses solamente en ti, porque esta persona no va a tener contemplaciones por ustedes. No va a tener, ¿vale? Al margen que si es un problema con la pareja, al margen que si es un problema con otra persona, esta persona no tiene contemplaciones por ustedes, mi querido Escorpio, y tú tienes que defenderte en esta semana. Desde el momento que tú mires la lectura, este mensaje va a ser para ustedes. Entonces, tienes que defenderte, cariño, porque tenemos la carta del 9 de espadas al costado de la carta de la muerte. Tú ya sabes qué significa esto, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decirte por YouTube. Y con esta carta veo que es una persona muy ambiciosa, una persona que le da igual la vida humana. ¿Me entiendes, no? Le da igual, Escorpio. Estás al lado de una persona muy mala actualmente. Estás al lado. Y tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo, Escorpio. A lo mejor de repente ya lo sabes. Y solamente has entrado a ver la lectura para que yo te lo confirme. O estás buscando información para que te lo confirmen. Estás al costado de una persona que es muy mala. Muy malo, Escorpio. Entonces, tienes que ir con cuidado. Tenemos lo que es la carta del loco, la carta del 6 de copas. Algunos de ustedes, mi querido Escorpio, me dicen volver a empezar desde cero. Quizá de repente vas a tomar la decisión de volver otra vez a casa con tu familia o en tu país también. O de repente vas a empezar desde cero con una nueva casa, una propiedad. Pero parece como que ya, me dice Richard, esta situación se sale de contexto. Ya no puedo más, quiero volver a casa, quiero empezar otra vez desde cero, quiero estar al costado de mi familia porque estoy muy estresado, muy estresada con esta persona. La carta del 4 de oros y la carta del rey de bastos, cariño, vale. Siento, mi querido Escorpio, que esta persona también puede ser que en algún momento va a intentar como retenerte. ¿Por qué? Porque no le conviene que tú te vayas de su lado, pero te hace la vida imposible, Escorpio. A lo mejor vosotros comparten la misma casa, el mismo piso, los gastos, por eso que a esta persona no le conviene que tú te vayas de su lado, pero sin embargo te hace la vida de cuadritos, Escorpio. Entonces, recuerda que de un principio te he dicho que esta persona no va a tener contemplaciones de ustedes. Si tú puedes rescatarte ahora, hazlo, Escorpio. Y para aquellos que a lo mejor de repente están pasando por una traición, puede ser el caso que me dice Richard, mi pareja me ha traicionado, esta persona se ha ido con otro, se ha ido con otra, y me gustaría saber si esta persona vuelve. Recuerda que es una persona interesada o interesado. Seguramente que vuelve, Escorpio, pero esta persona no va a tener contemplaciones por ustedes. ¿Qué quiere decir? Que otra vez va a volver a cometer los mismos errores. Otra vez te va a hacer sufrir. Y recuerda que la carta del loco te está diciendo con la carta del 6 de copas, deberías empezar otra vez desde cero. Deberías dejar a esta persona, porque esta persona solamente ve sus intereses, Escorpio. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? Estás lidiando con una persona que solamente ve sus intereses. Va a volver, claro que va a volver, pero no va a volver renovado o renovada. Te va a hacer sufrir otra vez. Pero si a ti te gusta esto, pues ya no hay nada más que hacer, mi querido Escorpio. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Vamos a ver. Que Dios y universo me ayude. Perdonen que estoy en Perú. Aquí se escucha los perros, los gatos, todo, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Yo estoy haciendo un calor. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario también, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Dice, expresión emocional. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Yo quiero que mires esta carta o este mensaje del oráculo atentamente. Si te das cuenta, cariño, acá hay un personaje que tiene dos máscaras y detrás de esa máscara está la imagen de una criatura, pero hay muchas más máscaras que lo están rodeando. Vale. Algunos de ustedes están lidiando con personas que tienen problemas emocionales. Personas que a lo mejor de repente, yo qué sé, necesitan ir a un especialista, a un psiquiatra, a un psicólogo, porque tienen cambio de humor. Me están diciendo, esta persona, su estado de ánimo es variante. Un día te ama, otro día te desprecia, otro día te busca, otro día te deja. Entonces, tiene un problema emocional que a lo mejor arrastra desde su juventud. Desde su niñez, ha pasado por un problema muy fuerte. ¿Y qué está pasando? Pues que todo ese problema negativo prácticamente lo está descargando con ustedes, Escorpio. No digo que sea mala persona, pero si no corrige esto, va a terminar haciéndote daño, cariño. No es consciente. A lo mejor piensa que gritándote, traicionándote es algo normal, porque quizás esto lo ha visto en su familia. A lo mejor piensa que estando con 3 mujeres, con 3 hombres, es algo normal. Puede ser, cariño, porque ha estado constantemente viendo esto. Y esto a ti te está afectando, mi querido Escorpio. Está lidiando con una persona que tiene problemas emocionales y te está afectando a ti. Vamos a ver las características o lo que me quiera decir el tarot Z. Vamos a ver, Escorpio, vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego y elemento agua. Leo, Sagitario, Aries, Cáncer, Escorpio, Piscis. Vale. Esta persona puede ser de piel morena, puede ser que sea más moreno que ustedes, cabello corto, una persona que tiene mucha energía, le encantan las fiestas, las diversiones, una persona de piel blanca, cabello negro, también largo, no superan los 40 años, pero tú solamente ve tomando lo que mejor suene, puede tener más. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Escorpio? Que esta persona, cuando vosotros están, como se dice, en su mejor momento, en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, todo es perfecto. Luego que pasa ese momento de reunión, de fiesta, de compromiso, no te conoce o te ignora. Entonces, estamos hablando de una persona que no quiere comprometerse, una persona que quiere vivir el momento, que quiere vivir el presente. Porque mira, aquí vosotros dos lo pasan bien. Reuniones, fiestas, compromisos, juergas, de todo, cariño. Pero luego, aquí hay una carta de tristeza. Quiere decir que ese día lo entrega todo. Vosotros dos lo entregan todo. Al día siguiente ni te responde las llamadas, mi querido Escorpio. Entonces, o de repente cuando tú lo dices que tienes un problema, nunca tiene tiempo para ti. Pero para las juergas, para las fiestas, ahí siempre va a estar presente. Vamos a continuar. Una cartita más, mi querido Escorpio. La carta del 9 de espadas. Esta situación te está causando problemas también a ti. Te cuesta dormir, te levantas en la madrugada, tienes esa sensación como que te va a pasar algo, esa sensación de miedo, como que a lo mejor de repente, yo qué sé, cuando uno tiene mucho estrés que te vas a morir, estás un poco nervioso, nerviosa, pero es en base a esta situación, mi querido Escorpio. Tienes que desconectar, cariño. Intenta desconectar, el Espíritu Santo, Papá Dios está contigo, pero tú también tienes que poner de tu parte. Esta situación tiene que cambiar. Bendiciones, Escorpio, un besito, hasta la vista y sé feliz. Fuerza, tú puedes, corazón.